empezar a grabar. Les va a quedar el video grabado para que lo puedan ver posteriormente. Listo, entonces tenemos imbalances, bloques de órdenes, validación de un quiebre estructural, validación de un order block, un bloque de órdenes, fortaleza de debilidad, entradas de reversión, validación de la tendencia y liquidez. Veamos primero validación de la tendencia y entradas de reversión. Empecemos por esos dos. No es que se me van a alinear todos, pero el tercero, cuarto y quinto. Dime, Miguel. Lo vamos a hacer sobre este plano. Voy a hacer un análisis de la manera compleja, ¿sí? Y a veces hacerlo de la manera compleja no es lo recomendable, ¿de acuerdo? Casi la mayoría de las personas lo que intenta es empezar a buscar las temporalidades mayores e identificar la dirección del precio, ¿sí? Que es lo básico que les enseñan a utilizar. Entonces, la temporalidad mensual, van a mirar la estructura de mercado. Sabemos que la estructura de mercado se compone de lower low, lower high, higher low. En el caso de nosotros sabemos que es punto A y punto B, ¿sí? Punto A y punto B para cualquier tendencia. Queremos que el precio haga constantemente altos más altos en una tendencia alcistas, pero cuando genera esos altos más altos no los hace de un punto A a un punto B en línea recta, nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Es decir, que vamos a tener fractalidades o movimientos inesperados o inadecuados, es decir, va a haber un impulso, una corrección, un apiñamiento de esta especie, luego una expansión, luego una corrección, otra vez, y puede generar este movimiento así, luego va hacia el alza, pero continuamente a nivel general o observando el precio me está generando quiebres estructurales hacia el alza, es decir que en primera instancia, a pesar de que me genere esta fractalidad o esta inducción o este engaño, la temporalidad o la que estamos viendo, la tendencia de esa temporalidad me está indicando que el precio va alcista. ¿Listo? ¿Qué quiero? Constantemente que me vaya respetando rangos operativos. ¿Qué es un rango operativo? Entre el punto A y el punto B es un fractal. Independientemente de cómo se haya movido el punto A al punto B, queremos que se vayan respetando siempre esos rangos operativos. Punto A y punto B. Puede hacer aquí un complex pullback, todo lo que quiera, engañarme todo lo que quiera. ¿Listo? Ir hacia arriba, llegar hasta este punto y finalmente, nuevamente, irse con fuerza hacia el alza. Pero a nivel general, podríamos decir que esto sería un rompimiento, esto sería otro rompimiento y esto sería un rompimiento. Y la mayoría trataría de operar esta zona de bloque de órdenes para una continuación bajista. Pero a nivel general, valga la redundancia, la tendencia venía de un punto A a un punto B alcistas. Y esperábamos que el precio rompiera este máximo anterior, este punto A y este punto B. Es decir, que todo este movimiento fue inducido, no había tanto interés en el par o había mucha batalla, y es que el 70%, como se mueve el precio, va a ser fractal, es decir, va a ser acumulativo distributivo. Siempre vamos a ver que el precio acumula en ciertas zonas. Y luego vamos a ver unas expansiones violentas o semiviolentas que pues, van a ser inducidas también por noticias económicas. Entendiendo esto, la forma sencilla de ver el precio es ampliando, tratar de eliminar todo este ruido que me genera en estas zonas, todo el ruido.
Quiero eliminar todo el ruido. Y para eliminar ese ruido necesito dos características en particulares. Encontrar picos relevantes y valles relevantes. Pico relevante es que se vea una corrección y valle relevante es que también se vea una corrección. ¿Qué no sería un pico o un valle relevante? Por ejemplo, este sería un pico relevante y aquí vamos a dibujar un valle relevante. Vamos a borrarlo. Es pico relevante, valle relevante. Valle relevante, pico relevante. ¿Listo? Esto no son valles, solamente fueron como retrocesos pequeños que tuvo el precio, ¿sí? Pero a nivel general no son valles fuertes. Es decir, que todo este movimiento es el genuino, todo este movimiento. Quiere decir que este va a ser un pico válido y acá, en ciertas zonas, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, o inclusive puede ser hasta el clímax. Nuevamente estaremos buscando compras para continuar, ¿qué? Su rompimiento fractálico. El precio va a querer, cuando quiera hacer un cambio estructural, él va a querer quebrar este punto estructural. ¿Listo? Lo puede hacer inmediato, puede venir lento, es decir, puede llegar hasta acá, puede subir un poco, luego vuelve a retestear, tuvimos una falla estructural, luego viene hasta el clímax, intenta nuevamente, no lo logra, y solamente por haber testeado más del 70% y haber testeado el 100% de su fractal, hacia la derecha no va a haber más liquidez, es decir, que cuando el precio vuelva acá a esta zona, no hay una intención nuevamente de comprar. La intención nuevamente de comprar va a ser por acá abajo. ¿Dónde es adecuado comprar? No lo vamos a saber, o sea, no sabemos hasta qué punto el precio se vaya a detener solamente viendo la acción del precio. Es decir, que si yo solamente estoy viendo acá, no voy a saber hasta dónde se va a detener. Hay algunas características aquí a la izquierda o algunas zonas que si tengo una confluencia con temporalidades mayores podría llegar a sacar algunas zonas de detención, ¿listo? Pero determinar hasta dónde va a haber este rompimiento no va a ser tan sencillo, ¿listo? Si queremos entrar en una corrección, ¿sí? En una corrección debo tener unas características y unas reglas para poder ingresar y aprovechar toda esta corrección hasta este nivel, ¿listo? A esto se le conoce riesgo bajo, medio, alto y alto por 2. Es riesgo bajo, ¿cuál va a ser? Van a ser todas las operaciones que van a favor de la tendencia. Van a ir a favor de la tendencia. Pues riesgo bajo. Esto es un riesgo bajo. Esto es un riesgo bajo. Y este va a ser un riesgo bajo. ¿Listo? Es decir, los riesgos bajos van a ir a favor de la tendencia. Los riesgos altos. Pues los riesgos altos van a ver, ¿sí? O serán aquellos que eliminen su punto estructural anterior, es decir, mi punto B anterior, y todo este movimiento va a ser un riesgo alto. ¿Que lo puedo operar? Sí lo puedo operar. Esto va a ser un riesgo alto, que yo puedo operar este riesgo alto. Una corrección y luego riesgo alto. Este punto B se le conoce como liquidez externa. ¿Por qué se le conoce liquidez externa? Por un fundamento. Hay algunos algoritmos, ¿sí? Y algunas personas que utilizan la línea tendencial como soportes y resistencias. Y basado en esa línea tendencial van a ubicar sus stop loss. Es decir, que si tenemos una persona acá que utilice bloques de órdenes y quiere tener una orden por ejecución, su stop loss va a ir ubicado por debajo de la línea de tendencia. En muchas ocasiones no van a ir por debajo del punto estructural, lo que hacen es ubicarlo en la línea de tendencia porque se considera que la línea de tendencia es un soporte y una resistencia, pero en realidad solamente es una línea imaginaria para tener como una intención de cómo se está comportando el precio. La línea de tendencia en un grado de 43 grados me está mostrando una fortaleza del precio, es decir, que hay fuerza de una continuación de ese precio. Una línea de tendencia muy vertical es próxima a tener una caída bastante fuerte. Y una línea de tendencia muy acostada, ¿sí? Es decir, 43 grados por debajo, es una tendencia que está próxima a cambiar, es decir, va a ser una especie de patrón de corona, que se le llama el patrón chartista, que es una corona.
hasta finalmente entrar en una tendencia fuerte. ¿Listo? Entonces, por debajo van a colocar, de la línea de tendencia van a colocar sus stop loss. ¿Listo? Hay algunas personas que prefieren asegurar su stop loss y lo extienden por debajo de su punto pivote o su punto estructural. Sin embargo, por encima de los máximos también hay una línea imaginaria y se ubican stop loss por encima de esa línea imaginaria, lo que se le conoce extensión de Fibonacci. Pues vamos a utilizar la extensión de Fibonacci. No lo utilizamos, solamente es para teoría, para que entiendan por qué por encima se le llama liquidez externa. Punto A y punto B, los niveles menos 27%, menos 61%, ¿sí? Son niveles que son óptimos para tener un TP, pero también son niveles óptimos para tener los stop loss hacia el futuro. Es decir, que si bien el precio en este movimiento va subiendo, sus stop loss van a ir ubicados y buscar una venta basados primero en la línea imaginaria y segundo por encima de esos niveles de Fibonacci. ¿Listo? Es decir, que cuando veamos los niveles de 0.27 o 0.68 va a haber probabilidad de que los operadores que van en compras cierren o empiecen a cerrar sus TPs, empiecen a cerrar sus opciones. Es todo lo que está por encima de esta resistencia van a ubicar sus stop loss. Hay algunas personas que colocan el stop loss por encima de este nivel, se elimina el nivel y luego hace su respectiva corrección. Esto por eso se le conoce liquidez externa. También sobre este nivel hay órdenes de buy stop. Buy stop, es decir, que una vez traspase el precio, se va a activar la operación, se activa la operación, dura más o menos unos 5, 10 o a veces puede durar unas 3 horas y finalmente el precio vuelve a sacarlos en stop loss. ¿Dónde va a ir ubicado? Por lo general el stop loss de este tipo de operativas. Lo van a ubicar por una estructura interna, es decir, que por acá van a tener una zona o un punto A y B, una estructura aquí pequeña, y posicionarán su stop loss por debajo. Hay algunos otros que son un poco más arriesgados, prefieren tener un stop loss bastante amplio, es decir, de unos 300, 400 pips, para obtener una ganancia 1-1. Por ahí 1 o 2 máximo, pero no logran obtener ese tipo de ganancia. Entonces, si yo voy a tener una entrada basándome solamente en rupturas estructurales, yo prefiero tener una estrategia de ruptura estructural con pequeños pips. Es decir, yo sé que este es mi punto máximo, cuando el precio retorne acá, va a llegar a este punto, puede ser que aquí haga una corrección, coloco un buy stop y mi TP va a ir 5 pips por encima de este nivel. No utilizan muchos pips, ellos no van por 40 ni por 50, no, ellos van por 5, por 8, por 10, porque este lotaje que le van a meter acá son unos 5, 7, unos 10 lotes, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura se compone de altos y bajos. En este caso, queremos que el precio constantemente me rompa los altos anteriores. Una vez el precio no logre superar el máximo anterior, lo que va a hacer es una fluctuación o intentar acumular. Dos opciones que puede suceder: generación de liquidez para llegar a este bloque de órdenes o testeo de bloque de órdenes para identificar si hay realmente compradores y si hay compradores continuará. Si no hay compradores, rebotará, ¿sí? Volverá a acumular en esta zona y finalmente quebrará este nivel. ¿Listo? Si me quiebra este punto estructural, yo ya tengo que cambiar mi pensamiento. Es que el precio no va a reaccionar acá, ni acá, ni acá para volver a comprar. No, yo tengo que empezar a vender. Vender hasta llegar a mi punto A, que sería punto A y punto B, porque todo este movimiento pertenece a una temporalidad mayor. Y ahorita lo vamos a ver más en concreto. ¿Listo? Así se ve muy explicativo, se ve muy fácil, pero en realidad es más difícil de lo que se parece al momento de ver los gráficos. El precio va subiendo, hace fractalidades, me engaña, sube,
Esto vuelve a caer. Yo digo, aquí hay una ruptura de estructura. Yo me confío y sigo vendiendo. Llega acá el precio, me rompe. Me confunde porque yo no sé si esto realmente vaya a ir hacia el alza o es una toma de liquidez. Luego rebota. Continúa. Me rompe este punto estructural. Luego viene un poco más con fuerza. Luego aquí lateraliza. Elimina el mínimo. Una toma de liquidez. Rompe hacia arriba. Y otra vez va hacia atrás. ¿Listo? Esto es lo que hay que empezar a eliminar. Todo este ruido de acá. Todo este ruido hay que empezarlo a eliminar. Todo este ruido. Entonces, para eliminar ese ruido, vamos a seleccionar pico relevante, valle relevante. Pico relevante, valle, pico y valle. Es decir, que me interesa que rompa más este valle. No este, ni este, ni este. Me interesa es que rompa este valle. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No hay ninguna. Validación de la tendencia. Entonces, ya sabemos que si constantemente me va rompiendo la estructura, me está indicando que puedo seguir comprando. Si esto es una temporalidad, un ejemplo, de diario, yo debo ir a favor de mi temporalidad de diario. Pero les voy a dibujar una subestructura de H1. En H1, en esta zona, acá a la derecha les voy a dibujar esta zona, me está haciendo esto, o me hizo esto. Acá rompió. Esto lo que les acabo de dibujar es este pedazo. Aquí hay una corrección. En temporalidad diaria la vemos como una corrección completa, pero en temporalidad de H1 la vemos en esta formación. ¿De acuerdo? ¿Qué debería operar? ¿Ventas o compras? La realidad es que yo debería estar operando compras ya. ¿Puede haber aprovechado estas ventas? Sí, sí las puedo haber aprovechado. Ya les digo cómo no se pueden haber aprovechado. Pero cuando el precio llega a mis niveles cerca de mi punto A y mi punto B a niveles sensibles, este último punto estructural no me interesa, ya no lo opero. Ah, Emanuel, que es que viene acá y continúa cayendo. Sí, pero en realidad yo no lo operaría. Si rompe, perfecto, porque ya cuando hay una corrección sí lo podría llegar a utilizar. Pero por el momento, la prioridad es ir a favor de esa tendencia. ¿Listo? Entonces, a nivel general, esto es un movimiento completo, esto es una corrección, y la lógica del mercado es que haga ¿qué? Un alto más alto. Que si el precio llegó hasta este punto y se agotó, y no me creó un alto más alto y se empieza a devolver, lo que va a suceder es que ya va a eliminar estos mínimos considerados liquidez. Me elimina los mínimos, me hace un rompimiento de estructura y ahora va a ser ¿qué? Ventas. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente nivel de mi temporalidad, ya sea semanal o mensual. ¿De acuerdo? Olá, Emanuel. Dime. Buenas noches. Buenas noches. Quando eu sei que é apenas uma tomada de liquidez e não uma quebra estrutural? A diferença de uma tomada de liquidez e uma quebra. Bien, muy buena pregunta. Vamos a hablar un poquito de bloques de órdenes. Supongamos que este es mi bloque de órdenes que tienen eficiencia, ¿sí? Es decir, que de acá hay una aceleración impulsiva que tiene tres características. Primera, que el precio se aleja rápido. Segundo, que me genere ineficiencias. Y tercero, que es importante, es que me haya generado un quiebre estructural. ¿Listo? No hay más zonas, es decir, aquí no hay más zonas. Entonces, la zona relevante operativa va a ser esta. Va a ser esa zona. Debo operar sí o sí solamente cuando el precio llegue a este nivel. Sí o sí cuando llegue el nivel. Entonces, el precio se empieza a devolver. Muy bien, se devuelve. Acá rompe estructura.
Y diríamos que esto es un quiebre estructural. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un quiebre. Y la lógica, o el concepto normal de Smart Money es venir a comprar acá. Entonces viene, tiene una pequeña reacción, hay un rebote, y luego te elimina la zona. ¿Por qué sucede esto? Porque primero, no viene desde el origen, no viene de una zona de oferta válida, una zona de demanda válida, ¿sí? Viene una zona X, una zona X. Para tomar una zona X se debe aplicar otro concepto que es fortaleza y debilidad, ¿sí? Una zona intermedia. Y en estas zonas intermedias a veces me deja una pequeña huella institucional. Pero si no hay huellas, no hay fortaleza, ni nada así por el estilo, él me empieza a inducir o a engañar. Por ejemplo, rompe, me genera un doble piso, vuelve a subir, vuelve a quebrar su estructura y diríamos ya por fin nos vamos hacia el alza. Y luego viene un movimiento brusco y en ese movimiento brusco nosotros pensaríamos, no, este precio se va para ventas, nos posicionamos en ventas y el precio es este. ¿Listo? Todo lo que pase entre el punto A y punto B, desde que no ha llegado a mi bloque de órdenes, se va a llamar fabricación de liquidez. El precio puede bajar fácil, puede bajar muy rápido. Rápido es que inmediatamente y continúa. Lento, el precio es eficiente, acumula, rompe, otra vez sigue, y a veces me termina eliminando por un pip de esta zona y luego se va. A veces suele suceder. ¿Por qué? Porque antes de la eliminación me puedo haber generado un doble piso. Sí, me puedo haber generado un doble piso. Lo que se llama un sprint en los conceptos de Wyckoff. Tienen que ver el video de Wyckoff que ya lo monté a YouTube para que entiendan un poco mejor. ¿Está? Es decir, que si el precio no ha llegado a la zona y ya hay un rompimiento estructural, y quieren operar esta zona, deberá ser una zona confirmada, y si es en 15 minutos, la temporalidad de 15 minutos por lo general se rompe con facilidad. ¿Listo? Entonces yo quiero tener zonas fuertes. Si estoy en una temporalidad de H1 y mi zona solamente es esta, necesito esperar que el precio neutralice o por lo menos balancee mi ineficiencia con mi bloque de órdenes. Es otro ejemplo. Llego acá, rompió estructura, acá sí coloco una entrada. Es una entrada muy fácil, pero porque no hubo tanta confusión. Otro escenario. Lateraliza, se va con fuerza hacia arriba. ¿Listo? Pero si el precio les deja mínimos iguales hacia la derecha, va a eliminar los mínimos iguales y ahora sí va a ir hacia atrás. ¿Listo? Desde que haya mínimos iguales y no haya testeado o cerrado la ineficiencia o el bloque de órdenes, lo más probable es que te saquen esta luz. Diferencia del otro concepto de por qué reacciona a las zonas intermedias. Fortaleza y debilidad, que es el punto número 3. Si el precio rompe mi punto B y le cuesta volverse a meter dentro de mi punto B, es decir, que cuando el precio sale, la intención de la oferta y la demanda es volverla a meter al rango, rápido, inmediatamente. Pero si no lo logran y el precio fluctúa bastante por fuera, hace una mini estructura, ¿sí? Esa mini estructura aquí puede quebrar y nosotros pensaríamos una venta. Se podría dar esa venta. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar a un 50% de todo este movimiento. ¿Listo? Hay dos formas de sacarlo, bueno, hay tres formas. Les voy a enseñar dos. La primera forma es, desde el mínimo hasta el máximo, sacar el 50%. Mirar el 50%. Y la segunda
es entre una ineficiencia que me crea acá y una ineficiencia que me crea acá, sacar el 50% también. Hay una tercera forma que es solamente medir este mínimo con este máximo. O sea, el mínimo con este máximo, donde el precio acumuló, y aquí estaríamos buscando una compra con confirmación. No es una compra por comprar, una compra con una orden pendiente, no, es una compra que sí o sí debe tener una confirmación. Esto ya vamos a ver otro ejemplo. Fortaleza y debilidad. El precio sale del punto B y se empieza a regresar. Pues si por acá en esta zona tengo un decisional, ese decisional no se va a respetar. Entonces la intención es empujar el precio hasta el extremo o el origen. Entonces, yo quiero operar, en este caso, solamente el origen. La formación. Tenemos dos situaciones, que sería este nivel y este nivel. Entonces, le prestas atención de qué fue lo que pasó cuando rompe su punto B. Si se alejó rápido, solamente voy a operar este. Pero si el precio se fue, se alejó, regresó inmediatamente, va a testear, va a rebotar, me va a generar liquidez, va a intentar nuevamente acá, va a volver a intentar subir, falla, ya tengo más fabricación de liquidez y tengo este punto que prácticamente sería el extremo de esta fractalidad. ¿Por qué no el de abajo? El de abajo, si ya tengo un precio cerrado, esto no me va a servir al futuro. Lo que se le conoce como mitigación. Si el precio o esta zona ya fue mitigada, no me sirve esta anterior, solamente me va a quedar vigente esta zona. Entonces esta zona, por lo general, y casi la mayoría de veces vamos a encontrar una ineficiencia. Entonces, elimina este nivel, retrocede, podríamos estar aprovechando nuevamente una venta, llega hasta el clímax de este movimiento o de este impulso, y ahora sí, hacia el alza. ¿Vale? Pues esos son los conceptos de fortaleza y debilidad. Miremos bueno, vamos a hacer un análisis de la manera compleja, ¿sí? De la manera compleja de por qué no es tan adecuado y lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Entonces, en la manera compleja, la mayoría empieza a ubicar sus puntos estructurales y a veces empiezan a analizar todo el gráfico cuando no es necesario analizar todo el gráfico. Entonces sabemos que este fue el último punto B estructural que ha roto al futuro. Perfecto, que ya ha roto en el futuro. El precio rompe, pero no se ha mantenido por fuera. Miren que el precio no se ha mantenido por fuera a nivel mensual. Es decir, que lo más próximo para que el precio venga a reaccionar es este nivel y este, que es un nivel próximo. Estas dos zonas. Este nivel próximo, ¿lo puedo llegar a operar? Sí, lo puedo llegar a operar porque es una temporalidad semanal. Es decir, que por el momento no voy a operar el de arriba, pero yo sé que la intención del precio es llegar hasta este nivel. Esa es su intención de llegar al precio hasta allá. Antes de llegar a ese nivel, él me va a crear unas subestructuras. Es decir, que yo debo entender que todo este movimiento ha roto este previo punto estructural. Cada vez que el precio rompe un punto estructural, él va a querer hacer una corrección. Va a querer corregir. Va a querer corregir. Entonces, en este primer escenario, vemos que el precio se detuvo y lleva un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses prácticamente en ese nivel o en esa zona. Es decir, que terminado este mes, nos está indicando que esto es un rango, ¿sí?, que va a salir bastante disparado una vez se quiebre. Dos opciones operativas. La primera opción operativa va a ser esta zona. ¿Listo? Esa zona, si yo trazo un Fibonacci, un cuadro de Gantt,
va a ser más o menos un 72%. 72%. Pero la zona óptima que quisiéramos llegar a operar sería la de arriba. Para cuando llegue acá, continuar su tendencia bajista. Es decir, que tenemos bastante espacio, tenemos bastantes pips de ahí hacia arriba. Hacia abajo, quiebre estructural. Tenemos un quiebre estructural. El precio está acumulando. Si el precio finalmente termina con una vela por encima, un ejemplo, esto termina por encima de esta zona, ¿dónde va a ir a hacer una corrección? Hasta acá. Va a hacer una corrección hasta ahí y luego continuará, llegará hasta acá. Aquí vamos a determinar si definitivamente el precio va a caer, si me rompes puntos estructurales, o si definitivamente no logra quebrar ese punto estructural. Es decir, supongamos que hizo acá, el punto estructural que debería romper sería este. Si llega acá y no lo rompe, vamos a continuar hasta acá. Es decir, que aquí vamos a seguir comprando, lo que más me permite. Pues, el análisis tradicional, sabemos que tiene la zona del clímax, punto de interés. Aquí van a seleccionar esta zona, ¿sí? Porque es una zona acumulativa que ha quebrado este nivel y este nivel. Luego se van a pasar a semanal. Y en semana ya tienen confusión porque no saben si realmente operar la venta, ¿sí? Si operar la venta o operar la compra. Porque a nivel semanal tenemos quiebre estructural, movimiento hacia el alza, corrección, y aquí hay un quiebre estructural. Los quiebres estructurales se validan así sea por un pips, si es con mecha, si no es con mecha. Un momento. Okay, listo. Bien, entonces tenemos dos zonas de ventas, pero la zona semanal me está mostrando compras, me está mostrando esas compras. ¿Qué debería yo operar, las compras o las ventas? Por el momento estamos llegando a una zona sensible, que es una zona comercial, un área previamente comercial, y yo podría llegar a validar si esta área comercial podría llegar a tener volumen por parte de los vendedores. Entonces, para poder aplicar el volumen, ¿sí? Podemos utilizar el indicador de volumen, el horizontal o el vertical. Pues puedo utilizar el horizontal, ahorita utilizamos el vertical, y me está indicando que a partir de este nivel se le inyectó todo este volumen para empujar el precio hacia abajo. Es decir, hubo bastante comercialización para empujar el precio hacia la baja. ¿Para qué? Para finalmente romper este punto estructural. En otras palabras, para que el precio logre romper este punto estructural, deberá terminar y agotar ¿qué? El volumen de toda esta zona. Es decir, hasta que no agote el volumen de este nivel, él no va a poder continuar con su movimiento. Es decir, que aquí vamos a tener un impulso. ¿Y qué me acaba de quebrar? Mi punto estructural semanal. Voy a hacer aquí un paréntesis. Estamos en riesgo bajo, bajo, y este que sería un riesgo alto. Voy a transformar mi riesgo alto a un riesgo medio y luego a un riesgo bajo. ¿Y cómo se da? Haciendo un cambio estructural. Pues vamos a tener un cambio estructural. Se los voy a dibujar acá, cómo se va a dar. Quiere decir que si yo estoy viendo semanalmente, mi temporalidad siguiente sería la de diario, pero mi temporalidad siguiente para tener los stop loss un poco más reducidos va a ser de 4 horas. Entonces vamos a hacer el ejercicio sobre 4 horas. Les voy a dibujar este pedacito que es esto que se está generando acá. En mis temporalidades pequeñas o inferiores me está generando una subestructura.
Es decir, que yo estoy en un riesgo altísimo, un riesgo alto en una temporalidad semanal. Para mi temporalidad de H4, que es donde estoy haciendo el seguimiento, también me encuentro en un riesgo alto. ¿Sí? Cuando finalmente mi temporalidad de H4 rompe, ¿sí? Llega mi bloque y me rompe la estructura, tomamos una entrada de venta ahí. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Vamos a irnos solamente hasta acá. Es decir, nos vamos a ir hasta acá. ¿Listo? Y una vez el precio llegue ahí, vamos a observar, ¿sí? Solamente vamos a observar y nos va a decir si hay realmente fuerza para continuar o si me va a romper este punto estructural, que sería un punto A y un punto A. ¿Listo? Esto sería todo. En caso que me llegue a romper mi punto A y mi punto B, ¿hasta dónde va a caer el precio? Pues sabemos primero, sí, por lógica, que él quiere romper este punto estructural. Él va a querer romper este punto, porque este punto A y este punto B es una fractalidad completa. Va a querer romper, pero en caso que no, hacia arriba hay bastante volumen. ¿Cuál es ese volumen que se logra percibir? A partir de esta zona, el precio arranca su movimiento rompiéndome múltiples estructuras de mercado. Segundo, cuando el precio sube, aquí ya viene otro concepto, entre ineficiencia o imbalance, que prácticamente viene siendo lo mismo, es que entre la vela 1, la vela número 2 y la vela número 3, estos tres, sus mechas entre la vela 1 y la vela número 3 no se estén tocando. Sus mechas no se estén tocando. ¿De acuerdo? Entonces, si esta mecha no se toca con esta mecha y tengo este espacio vacío, esto se le conoce como imbalance, ineficiencia, IFDG, bueno, tiene múltiples nombres, pero en realidad este concepto o esta ineficiencia, ¿por qué se crea? Porque en esta vela en particular hubo muchísima, pero muchísima liquidez, es decir, una aceleración del precio que no se estaba esperando. Entonces, el precio cae y no le da oportunidad de ¿qué? De balancear la oferta. Es decir, que los compradores no pudieron subir nuevamente el precio y hubieron unos vendedores que no pudieron aprovechar esa caída. Es decir, se puede decir que solamente una institución, un ejemplo, solamente para ejemplo, una institución logró obtener ganancias, pero las otras 5 instituciones no lograron obtener ganancias. Es decir, que lo que van a hacer o esperar es que cuando regrese este punto, las 5 instituciones restantes van a intentar nuevamente vender. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es balancear el precio. ¿Eso con qué se ayuda? En base a qué se ayuda, los algoritmos interbancarios van a utilizar estos espacios vacíos, los gap, cuando no hay velas. No es que no haya una vela, lo que pasa es que el precio sí fluctúa los fines de semana, pero gráficamente aquí en realidad hubo una vela. ¿Listo? Cuando hay espacios vacíos, yo solamente pinto una vela, yo sé que hubo una vela porque no se registró los movimientos financieros que ocurrieron el fin de semana, ¿sí? Es decir, el mercado financiero no cierra el viernes, el mercado financiero continúa porque bancos, instituciones, empresas siguen comprando los fines de semana, siguen invirtiendo los fines de semana. Se necesita hacer intercambio todos los días, pero el intercambio que se realiza el sábado y el domingo no los tiene los registros actualizados y por eso aparece un espacio vacío. Pero en términos general, esto sigue una comercialización entre este punto y este punto. ¿Listo? Entonces, si encontramos una ineficiencia, lo que queremos es operar bloque de órdenes más ineficiencia. Cuando llegue, continúa. Emanuel, ¿por qué a veces reacciona acá o reacciona acá o reacciona acá? Las instituciones empiezan a colocar o posicionarse a partir de acá. Todo este sector empiezan a posicionarse. La diferencia en que esta zona es una zona un poco más sensible. ¿Por qué es una zona más sensible? Voy a colocar de color verde esta velita y esta la voy a colocar de color rojo. ¿Listo? Cuando llega a esta zona, que fueron los últimos compradores antes del movimiento brusco,
violento o semiviolento, y el precio vuelve, lo que se hace es un proceso de mitigación. Es decir, los que compraron acá ya cierran acá y tienen una mínima parte. Cuando cierran sus posiciones, eso libera liquidez. Y cuando libera liquidez, eso permite que los vendedores que están posicionados acá puedan adquirir sus contratos y continuar el movimiento hacia la baja. ¿Listo? Ese es el porqué de los imbalances. Entonces volvemos al precio. Si finalmente el precio logra quebrarme mi estructura, este punto, yo debo tener un objetivo claro. Y mi objetivo claro es encontrar esa ineficiencia, ¿sí?, relevante que hay dentro del precio. Y vemos que esta ineficiencia es un movimiento bastante impulsivo. También vemos que el precio, cuando rompe, hay una aceleración que se está manteniendo por fuera de este nivel. Se está manteniendo por fuera. Se está manteniendo por fuera. Es decir, que yo no esperaría que por el momento el precio vaya a caer hasta acá. No pensaría todavía que vaya a llegar hasta acá. Pero que sí, por lo menos, llegue a esta zona. Voy a ampliar un poco y vamos a mirar de ahí hacia arriba si hay alguna ineficiencia a la vista. Esta velita fue cerrada por esta. No hay ineficiencia. Esta fue cerrada por esta fue cerrada por esta fue cerrada acá. Esta ineficiencia ya fue cerrada, es decir, que esto es un precio eficiente, y por ser un precio eficiente, esto se le conoce como liquidez interna hacia el futuro. Hacia el futuro. Vayamos ahora un poco más a lo realista. El precio ha sido eficiente cuando ha subido. ¿Sí? Aquí me ha cerrado. Esta la cerró. Esta la cerró. Esta la cerró. Es decir, que esto ha sido eficientemente. La única zona que no ha venido a cerrar es esta mechita. Esa mecha es una acción del precio que se representa de la siguiente forma. A pesar de que no lo vean, en una temporalidad más pequeña como H4 hizo esto. ¿Listo? Y en esta temporalidad de H4, que no se ve, la siguiente vela, cuando se crea, no ha mitigado el 50% de esta vela. En otras palabras, en alguna de estas zonas va a haber una ineficiencia pendiente por cerrar. Es decir, que va a haber una última oportunidad para que el precio llegue a este punto y lo agote. Además que ya neutralizado liquidez. Pero si llega a esta zona, no tiene la reacción de cruzar por encima de este punto estructural, él subirá un poco, quebrará hasta llegar a ¿dónde? Acá. Él va a querer llegar hasta ahí. Voy a borrar para limpiar. Vamos a limpiar todo el gráfico y dejar esa zona. Pues vamos a sacar una zona intermedia. ¿Será que el precio llegará hasta acá? ¿Llegará hasta acá? ¿Sí? ¿Dónde va a llegar el precio? Cruzamos un cuadro de Gantt desde el mínimo hasta el máximo. Vemos que el nivel del 50% ya fue testeado, pero la ineficiencia entre este punto y este punto, entre este 50% hasta acá, hasta esta vela, debo monitorear el precio. No quiere decir que llegó ahí y ya entro. No. En esta zona debo monitorear el precio. Aplico volumen y veo que al aplicar el volumen veo un poco, ¿sí?, de volumen acá. No es el más fuerte en comparación con el anterior, pero por lo menos hubo una inyección de volumen. Utilicemos el otro volumen adicional, el perfil de volumen entre esta zona hasta este nivel. Nos está mostrando que hay mayor concentración de volumen entre esta zona y esta zona. Si el precio me llegase a romper este punto estructural, mi objetivo es, en temporalidades de H1 y H4, es empezar a vender. Aquí no logro crear el alto más alto, se empieza a regresar, sigo vendiendo
llegó al punto, no reaccionó, no pasa nada. Finalmente tenemos la reacción esperada e intentamos nuestra primera compra. Si el precio llega hasta acá, se le agotó y empieza a caerse, ya va a ir a eliminar este punto. Esto hay que darle lógica al mercado. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, antes de continuar. Entonces ya vamos a mirar cómo eliminar ese ruido. Bueno, para aprender a leer volumen, digamos que se tarda bastante tiempo. Pero lo que nos interesa, lo que siempre nos ha interesado a los operadores, es cuál fue la zona que tuvo un volumen grande. Esta fue una zona que tuvo volumen grande y esta fue una zona que tuvo un volumen grande. Si se dieron cuenta, esta zona tuvo un volumen grande, tanto de vendedores como compradores. El volumen se crea tanto de vendedores como compradores. ¿Por qué al futuro se crea un volumen más grande? Porque esta zona, que tenía bastante volumen, tendría que haber llegado con bastante volumen y poderla quebrado. Es decir, aquí efectivamente llegó con un volumen bastante de fuerza. Lo que se le conoce como efecto versus resultado y causa y efecto. Ley de Wyckoff. Entonces, entendiendo esto, que si aquí hay un volumen fuerte, si el precio quiere romper esta zona estructural, yo debo ver un volumen ascendente bastante fuerte, grande. Por el momento lo que me está mostrando es que el precio se está disminuyendo. Hay un pequeño agotamiento. Entonces podríamos ver que el precio llegue hasta acá solamente a testear. Puede ser testear. Vamos posiblemente ver una pequeña lateralización y definiríamos si esto se va a convertir en un esquemático de Wyckoff. Entonces entraríamos a ver esquemático de Wyckoff. ¿Quién va a ganar? Si los vendedores o los compradores. Entonces si llega a la parte superior, vino acá, rompió, sé que es un esquemático, la intención es que ahora venga a testear acá, validamos otra vez volumen, y el que me muestre la debilidad, por ejemplo, que hubiera sido la debilidad por parte de los compradores, pues me meto después de una toma de liquidez, eliminación, un sprint y una continuación. Esto ya es mucho más complejo. Bien, entonces, sigamos con el análisis tradicional que se hace. Pues tenemos una zona. Es un punto de interés. Y aquí empiezan a cometer un gravísimo error. Y el grave error es que dentro de estos cajones ven ineficiencias. Entonces empiezan a marcar las ineficiencias. Acá no hay ninguna ineficiencia, solo arriba. Entonces empiezan a reducir el cajón. Luego pasan a diario. Y en diario vamos a sacar aquí ineficiencias que se encuentran. Aquí tenemos una ineficiencia. Arriba no hay más ineficiencias, aquí no hay nada. Arriba, dentro de ese cajón, tenemos dos. Se ven pequeñas. Esta miren que ya se está saturando mucho. Acá por debajo también empiezan a sacar ineficiencias. Pero miren que particularmente cuando ya pasamos a diario, ya empezamos a tener un poquito más de ruido, ¿sí? Porque en diario nos está dando un alto y un alto. ¿Listo? Es decir, que yo lo que espero es que en este punto de diario continúe su tendencia hasta llegar acá. ¿Listo? Que me la continúe. Para diario no hay más puntos. Para diario solamente está este punto. Para diario, este prácticamente sería el generador de rompimiento. Este precio ya fue cerrado, este precio ya fue cerrado y este
es actualmente donde nos encontramos. Estamos en una zona sensible para el EURUSD, es decir, estamos en una zona sensible y acá se trataría de buscar una compra de continuación. ¿Listo? Es una compra riesgosa, pero es una compra de continuación basándonos en la estructura de diario. ¿Listo? Pero se puede buscar. Casualmente, ¿qué está fabricando diario? Liquidez con estas velas. Liquidez. Esto es liquidez. Y esta velita no ha testeado el 50%. Si el precio en mis temporalidades inferiores como H1 y H4 rompió hacia el alza, ¿sí? Lo más probable es que el precio vaya a caer, eliminar esos mínimos y ahí se compra. ¿Cómo veríamos esa eliminación? Un ejemplo, elimina este mínimo, llega a su zona, luego veremos una vela envolvente, ¿sí? Un día envolvente o 2 días envolventes, y cuando el precio me envuelve esta vela, ahora esta velita nos va a servir de soporte para buscar una compra de continuación y llegar hasta allá. ¿Listo? Eso es lo que se espera del precio. Hacia abajo, ¿qué más tengo? Una sola zona con ineficiencia. Pero la zona que más me interesa operar es la de abajo. Es decir, que a partir de este nivel hasta abajo voy a prestarle atención al precio, cómo se va desarrollando. No quiere decir que cuando llegue ahí voy a comprar, no. Desde este punto hasta abajo, puede inclusive pasar un poco más y esa va a ser toda mi zona de compras. ¿Vale? Quiebre estructural. Estamos en un riesgo ¿qué? Un riesgo alto, tanto para semanal como diario. Esto es un quiebre estructural interno de diario. Y todo esto es liquidez. Todo eso es liquidez. Es decir, que mi objetivo de ventas o de un swing es que se me da una oportunidad, por ejemplo, solamente en términos de ejemplo, que me quiebre este punto, retestea, voy con mi zona y me voy hasta este nivel. ¿Listo? Pero eso serían muchísimos días. Un swing bastante amplio. Por el momento, seguimos en una tendencia alcista, estamos próximos a tener una reversión, ¿sí? ¿Por qué digo próximos a tener una reversión? Porque a nivel semanal ya rompió su punto B y queremos que por lo menos venga a hacer una corrección de su pata hasta ciertos niveles. ¿Listo? Entonces vamos a definir el último rango operativo interno del diario. Voy a hacer esto. Cuatro horas. Para 4 horas nos vuelve a validar toda esta liquidez. Aquí nos está validando que efectivamente aquí hay una ineficiencia que no ha cerrado, que hacia abajo tenemos ineficiencias. No tenemos hacia abajo, no hay ninguna ineficiencia. La ineficiencia más hacia la vista es este punto. Que estamos prácticamente en la finalización del movimiento, estamos ya llegando a la finalización del movimiento y que si quiero comprar a partir de ese punto va a ser una compra confirmada. Necesito confirmarla, ¿sí? Primero, porque es una zona riesgosa, porque ya es finalizando el movimiento, ¿sí? Es finalizando el movimiento y cuando se finaliza un movimiento de mi temporalidad mayor, lo que queremos ver es que ya me empiece a quebrar puntos estructurales. ¿Listo? Vamos bien. Un poco saturado de análisis paso a paso. Pues vamos a ubicar nuestro último bloque y vamos a hacer un pequeño análisis acá. Entonces, todo este movimiento es un movimiento impulsivo. ¿De qué? De H4. De ese movimiento impulsivo, ¿cuál fue el último pico relevante que se vio a simple vista? Este. ¿Cuál fue el último valle? Este. Esto no es un valle, esto tampoco es un valle. Es decir, que no lo voy a considerar para mi estructura de posiciones o sacar mis puntos fuertes estructurales o mis zonas sensibles. Entonces estas dos zonas
no me interesan. Estas dos zonas, ¿para qué me hubieran interesado? Para tener una continuación del precio, una armonía del precio. Pero el precio sube, pero no llega a mitigar. Acumula, sube, no llega a mitigar. Aquí ya mitiga, rompe. Llega a la zona, reacciona, pero no rompe. Entonces, está ahí. Y en una hora vamos a ver un dialecto diferente. Es decir, que aquí tenemos este nivel. Abajo, miren, sigue siendo exactamente lo mismo. Y pasémonos a una. Para una hora, vemos ya cambios estructurales. Es decir, que si yo hubiera querido tener una venta en este momento, lo hubiéramos podido hacer. Primer concepto, eliminó mi máximo de 4 horas. Segundo, el precio me ha creado estructuras. Esto no es un punto estructural, este es el punto estructural más fuerte. Prácticamente pertenecería a un generador. Luego aquí tenemos este movimiento y acá se da, bueno, en 15 minutos se da. Esta entrada se da en 15 minutos. Ahorita la vamos a ver en 15 minutos. Aquí me rompe estructuras de 15 minutos. Es decir, cuando el precio rompe mi punto B, voy a mis temporalidades de M5 o M15 a buscar mi entrada por cambio de estructural. Es decir, pase de un riesgo alto a un riesgo medio para finalmente convertirse en un riesgo bajo. ¿Listo? En la teoría se ve bien y en la práctica sería rompe estructura, esto sería un riesgo medio. Hubiera sido óptimo que hubiéramos tenido una corrección por lo menos hasta este nivel. No se logró esa corrección hasta este nivel. Vuelve a romper. Quiere decir que esta sería riesgo bajo hasta que llegue hasta acá. ¿Listo? Una vez el precio llega hasta acá, no voy a seguir vendiendo, no voy a seguir, voy a parar mis ventas. Si tengo una orden, por ejemplo, desde este punto, y todavía no me ha cerrado ni en break-even, y la estoy manteniendo, ¿qué espero para seguir vendiendo? Una sola cosa. Me rompe este punto estructural, porque esto es una subestructura de una temporalidad de 15 minutos. Si me rompe, vendo. Rompe, vendo para que me elimine este mínimo. Rompe, ¿sí? Si no ha llegado, puedo seguir vendiendo. Y una vez llegué, no vendo más. No sigo vendiendo. ¿Vale? Pues, prevención. ¿Por qué esperamos ese quiebre estructural? ¿Por qué queremos esperar ese quiebre estructural? Cuando el precio parte de este movimiento, este es un movimiento fractálico, punto A y punto B. Bien, todo lo que suceda dentro de ese punto A y punto B, yo debería estar pensando en ventas, ¿sí? Hasta que llegue hasta este nivel. El precio corrige prácticamente hasta un 100%. Prácticamente hasta un 100%. Y en ese 100% hay una pequeña, pero muy, muy pequeña ineficiencia por encima de esos máximos. No ha sido rellenada. No ha sido rellenada. Este punto, cuando el precio cae, esta zona ya fue rellenada. Y este bloque ya fue agotado. Aquí no hay nada. Es decir, que si quieren buscar una venta acá, no les va a funcionar. No les va a funcionar. O si la quieren, ¿sí? Si hay personas que son tercas, perdón la palabra, y quieren vender ahí, lo pueden hacer siempre y cuando tengan un cambio de alineación de estructura. Si no, no vendan. Si el precio llega acá, eliminando esta liquidez, porque eso es un doble techo, queremos que elimine esa liquidez, queremos ver un movimiento violento o semiviolento. Pero si no hay un movimiento violento o semiviolento, sino solamente es un rechazo, un ejemplo de rechazo,
Voy a crear acá un fractal como punto A y punto B, y rechazó y no logró pasar por debajo de este punto, va a venir acá. ¿Listo? Eliminando los máximos, tratar de buscar realmente esos vendedores para empujar el precio hasta allá abajo. ¿Listo? Es decir, que en esta zona debo tener confirmación para las ventas. No voy a borrar todo, porque esa es una intermedia. Aquí sí tenemos una evidencia. El precio cae, sube, y me genera un switch, que sería este, es decir, este movimiento. Primera condición, se valida. Segundo, este punto es capaz de romper este punto estructural. Entonces, vemos una condición de ruptura, es decir, que esto prácticamente sería un decisional de este rango anterior. Entre el máximo y el mínimo, el 50% cuando corrigió, ¿sí? O sea, el 50% de este movimiento no ha sido testeada, es decir, que la oferta entre este movimiento, ¿sí? No ha sido agotada aún. Y que si podemos poner un volumen en esa zona, miren ese volumen bastante amplio. Entonces, antes de agotar el volumen para continuar subiendo, ¿sí? Él deberá testear y darme una reacción, ¿sí? Una reacción. Si queremos el otro volumen, en horizontal, desde el máximo hasta el mínimo, nos está indicando que efectivamente en este nivel hubo volumen. Y previamente, en esta zona donde el precio vino a reaccionar, también había volumen. Máximo y mínimo. El precio vino a reaccionar efectivamente ahí. Y acá hasta arriba, supongamos que tenemos una inversa máximo, mínimo, el volumen no está posicionado acá, el volumen está acá. Es decir, no hay una definición completa. Para tener una definición completa, me gustaría rompimiento y que llegue hasta ahí. ¿Listo? Esto sería un análisis paso a paso desde mi temporalidad mayor hasta mi temporalidad de una hora. ¿Preguntas? Pues si alguien tiene preguntas para continuar. Bien, entonces, como no hay preguntas, vamos a hacer un ejercicio un poco más fácil. Vamos a analizar el mercado de una manera más sencilla. Siempre lo he explicado, siempre se los he dicho, es amplíen el gráfico lo que más puedan, lo que más puedan. E intenten ubicar picos y valles relevantes. Picos y valles relevantes. El primer pico necesito partir de alguna zona. Vemos este primer pico, luego vemos este valle, luego vemos este pico relevante, luego tenemos este valle, luego todo este pico es bastante pronunciado, ¿sí? Tal vez podríamos decir que estos serían unos picos, pero si se dan cuenta el precio aquí ya fue cerrado, ¿sí? Ha sido eficiente. Entonces me gusta más entre esta zona y esta zona todo este movimiento completo. Bien. Entonces, entre esta zona y esta zona quiero encontrar algo lógico. Y la lógica es que prácticamente es una pequeña acumulación, una pequeña y leve acumulación que me rompe ¿qué? Este pico. Entonces, cuando el precio llegue ahí, voy a prestarle atención si me va a permitir una opción de compra. Y la segunda es esta, que es el clímax. No hay más. Son dos zonas, no hay más. Entonces, en esta primera zona nos dio algunos pips, la quiebra, y nos metemos en ¿qué? En ventas, ventas,
ventas, ventas, hasta llegar a este punto. ¿Listo? Nuevo fractal. Aquí vamos a seleccionar toda la... Aquí podemos hacerle zoom, ¿no? Vamos a tratar de sacar la mayor ineficiencia que haya en el mercado. Entonces, entre esta zona y esta zona es toda la zona importante. ¿Cuál es el pico que debe romper hacia la baja? El más importante. Este es el pico más pronunciado que se ve a simple vista. Aquí tenemos un valle bastante también pronunciado. Aquí tenemos un pico y una extensión. Y este es mi valle. Reacciona, falla, vuelve a intentar, vuelve a fallar. Y todo este movimiento ya pertenecería a un punto A y a un punto B de una temporalidad mayor. Y este clímax prácticamente, o esta ineficiencia, vamos a marcar solamente la ineficiencia. No la había rellenado. Entre esta y esta zona está la ineficiencia. ¿Difícil de tomar esta entrada? Sí, un poco difícil de tomar, entonces necesitamos temporalidades pequeñas para haber tomado esta caída. Pero lo más lógico es continuar en compras. Esta sí fue una noticia económica por el IPC de Estados Unidos. Volvemos al mismo ejercicio. Pico relevante, ruptura hacia la derecha, valle relevante. Dentro de ese pico y ese valle, ¿sí? Digamos que el precio constantemente me ha ido cerrando las ineficiencias, y que hay una pequeña ineficiencia que le hace falta por reservar. Entonces, esta ineficiencia, ¿para qué nos va a servir? Esta ineficiencia nos va a servir cuando el precio me logre finalmente romper este punto A, lo utilizaremos como correctivo de este nuevo punto A y este nuevo punto B. Si acá hay una ineficiencia, vamos a utilizar esta ineficiencia como correctivo de este nuevo ruptura estructural. Y ya, ¿cuál es digamos que la prioridad? La prioridad es buscar esa zona de compras relevante e importante. Esa es una zona relevante e importante. Esta zona ya fue prácticamente cerrada. Quiere decir que yo me fijaría más en este nivel. De ahí hacia abajo empezaría nuevamente a buscar nuestras compras. Lo voy a marcar acá hacia la derecha. ¿Listo? ¿Por qué la marco esta zona? Esta zona por el momento no ha sido mitigada o el precio nunca ha llegado hasta ahí. Esta zona de acá ya el precio llegó, pues aquí fue agotado. Esta no, esta sí. Aquí el precio fue eficiente. Aquí tenemos una zona que pues, prácticamente alcanza a medio tocar. Tenemos una zona que todavía no ha sido agotada. Y finalmente tenemos esta zona a nivel general. La zona mayoritaria, o la más importante cuando me rompa este punto estructural, va a ser esta, no estas. Estas solamente me van a servir para detención del precio. Esta es la más importante. ¿Listo? Me voy a mi temporalidad de 4 horas de diario. Y lo que acabo de seleccionar fue prácticamente que una ineficiencia de mi temporalidad mayor. Y que esto prácticamente sería la liquidez. Se ve un poco difícil, pero debemos empezar a ubicar fractales como picos, valles y extensivos. Y para la operativa intradiario nos vamos a basar en la estructura interna que suceda entre este pico y este valle. ¿Listo? Rompe. Cuando rompe, ¿qué era lo más probable que nos hubiera gustado que el precio llegara? Hasta el clímax. Y esto es el generador del rompimiento de esta zona, donde vino a reaccionar. A futuro, necesitamos que rompa este punto. Entonces necesitamos buscar que una zona, tenemos esta zona, no alcanza a llegar hasta ese nivel, no se toma una opción de compras, pero tal vez ustedes se habrían confundido porque aquí rompe estructura y hubieran buscado una venta
para continuar hacia la baja y están en lo incorrecto. La tendencia por el momento es alcista, entonces necesitamos es continuar hacia el alza. Rompe y buscamos. Esta zona es el clímax, ya que hay una zona que sería prácticamente el generador de rompimiento. Que si algunos pips, sí, sí los da. Que esta zona intermedia, ¿se puede operar? Sí se puede operar. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cuando el precio dura bastante tiempo por fuera, podemos sacar entre el mínimo y el máximo el 50%. Mínimo, máximo, nos da este nivel. Entonces, en este nivel, ¿qué voy a sacar? Una confirmación de mi temporalidad de 15 minutos. ¿Listo? Una vez ubiquen las zonas, por ejemplo, esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, y ahora esta zona próxima hacia el futuro. Este que fue el que rompió la estructura, ya vino a reaccionar, fabricando esta liquidez hacia el alza, es decir, que este nivel o esta pata en su nivel, no sé qué nivel sea, vamos a mirar Fibonacci qué nivel de porcentaje fue. Su nivel 61% ya fue agotado, es decir, que el nivel 61% del impulso entre esta zona y esta zona ya fue agotado. Una y dos veces. Mayor liquidez, una venta. Podríamos continuar una venta. ¿Vale? Vamos a otro par diferente a este. GBP-USD. Vamos a hacer el mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero lo vamos a hacer basados en mi temporalidad de una hora. Yo sé que si amplío más el gráfico, me dice, este es el pico, este es el valle, finalmente eliminó ese pico, a nivel general de una semana, aquí inicia todo el movimiento, ¿sí? Aquí inicia todo el movimiento, esta es la zona más baja que rompe estas múltiples estructuras, es decir, que yo quisiera que el precio llegara por lo menos hasta este nivel. El precio se ha venido cerrando completamente, que este nivel todavía no lo ha rellenado, porque este prácticamente viene siendo un movimiento completo. Entonces me gustaría que el precio eliminara estos mínimos en caso que lo diera, ¿vale? Hacemos un poco más de zoom. Y vamos con picos y valles. Pico, valle. Rompe. Saquemos ineficiencias. Esto sería un clímax. Y esto, esta zona sería el generador de rompimiento de esta estructura. Picos y valles. Se ve un poco más empiñado. Y este fue causante del rompimiento de esta estructura. Pico y valle. Aquí está todo apiñado. Pues vamos a eliminar lo apiñado. Este es el nivel que me interesa hacia el futuro. Este. Y el generador prácticamente fue este. Pico y valle, seguimos hacia el alza. Este es el generador que me rompió previamente esta estructura. Y aquí tenemos este. Aquí hay un rompimiento de estructura. Tenemos este, que es el mínimo, y el clímax de esa zona. Vamos a ir un momentico de mi temporalidad un poco más alta de diario, para ver un poco más el general. La caída va a ser bastante fuerte. Donde se llega a dar esa caída, tenemos este y este. ¿Sí? Si nos da la confirmación de esa caída, nos iríamos por esos dos niveles.
Para que se dé esa caída, ahora sí, rompe H4, necesitamos que rompa su estructura H4. Por el momento estamos en el fractal de H4, ¿sí? Pero estamos ante una corrección, una posible corrección de su seno. Zona crítica. Si el precio vuelve acá, no reaccionará. No lo va a hacer. ¿Dónde reaccionará? Por debajo de estos números. Hacia arriba, ¿dónde vino a reaccionar? Rellena su ineficiencia y le queda últimamente su zona de oferta. Entonces estamos en una zona intermedia. ¿Qué queremos operar? ¿Ventas o compras? Dependiendo de lo que ustedes quieran buscar. Dependiendo de lo que el precio les vaya a mostrar. Este es el último rango. Y hacia donde rompa, voy a buscar la compra o la venta. Si rompe hacia abajo, aquí se va a detener un momento el precio, retrocederá, continuará cayendo. Si por el contrario me da la sincronía de continuación, romperá, esperamos acá un bloque que finalmente elimine este máximo. Eso es lo que necesito que haga el precio para yo tomar una decisión si entro o no al mercado, ¿vale? En este momento, y la acción del precio que me la está mostrando no es eficiente, no es muy clara, hay bastante engaño en particular que me está produciendo, además que el precio ya viene a balancear, no hay ninguna ineficiencia a la vista, es decir, que hacia arriba tengo un poco más de probabilidad que el precio vaya a subir. Si lo viéramos desde el punto de vista un poco más scalper, vamos a hacer un poco más scalper. Quiebre estructural, hay una evidente quiebre estructural, tenemos una zona de demanda, dejo que se desarrolle el precio, viene la sesión de Londres o Nueva York, cualquiera de las dos, espero que se desarrolle el precio, todavía no voy a ingresar, toque mi zona, me rompa este punto A y este punto B y entro en el retesteo para continuar por encima de este nivel. Esa sería como la proyección que tendría de en cuenta. Si fuera hacia abajo, porque puede pasar también la situación, no hay ninguna confirmación, es decir, nunca confirmó, nunca rompió, se fue un poco más rápido, vendo para eliminar estos mínimos anteriores. ¿Listo? Aquí viene pues, validación de quiebres estructurales y validación de los bloques de horas. Cuando vayan a operar, sí o sí, chicos, chicas, deben tener tres condiciones. La primera es que el precio, cuando arranque, se aleje, ¿sí? Sea rápido, ¿sí? Si el precio no es rápido, va muy apiñado, ¿sí? Es un signo de debilidad, ¿sí? No hay tanta rapidez, no hay tanto dinero para ingresar ese movimiento hacia el alza. Y lo más probable es que si quisieran entrar por acá, porque se ve muy armónico, haga esto, ¿sí? Segunda regla, que el precio les deje ineficiencias, espacios vacíos, ¿sí? Que entre la vela número 1 y la vela número 3 no estén tocándose sus mechas. Si no se ve a simple vista, si veo una vela que no ha sido testeada la mecha, me va a servir como bloqueadores. Y la tercera es que sí o sí, debe tener un quiebre estructural.
BMS persiste, un quiebre estructural. Si el precio no hace quiebre estructural, aquí hay aceleración, aquí hay una ineficiencia, y ustedes toman esto como bloque de órdenes, para mí, esto es una eliminación de zona, esto es una falla estructural, y él va a venir a testear ¿qué? Su bloque realmente original, que sería el anterior. ¿Esto les puede pasar en esa situación? Vamos a ver encontrar unos ejercicios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que yo se los envié al grupo. Tenemos un movimiento impulsivo, un todo grande, en el Bitcoin, impulsivo. Esta zona prácticamente es la zona de eliminar esta zona anterior. Acá el futuro reacciona, muy bien, pero entre este nivel, nunca el precio lo quebró, nunca lo quebró, ¿sí? Es decir, que ahí le resta posibilidades para que el precio, cuando se los envié más o menos estaba aquí, y que esto se convirtiera en una demanda fuerte, tendría que haber hecho esto, luego corregir y continuar. En este escenario, el precio llega al clímax, claramente hay un volumen que entra de compras, es normal, es lógico que en esta zona vaya a entrar un volumen de compras, y hacia dónde se está dirigiendo, hasta este nivel. Quiere decir que en esta formación yo puedo seguir vendiendo, y acá otra vez una compra que me lleve por encima de este fractal, mi punto A y mi punto A. Otro par, el oro. Mismo escenario. Rompe, ¿sí?, los mínimos que se estaba esperando, tuvo una corrección hasta esta zona, no logra crear ¿qué? Un alto más alto, y se puede aprovechar esta venta hacia abajo. Entonces, solamente vamos a seleccionar la zona, que sería esta. Si quiero entrar en una venta, debe ser una venta confirmada. Nos vamos a 5 minutos. Y vemos. Esto todavía no es un punto estructural, pero cuando elimina este máximo, ya se me convierte en un punto estructural. Esto es un boss, una eliminación de la zona, de que hubiera sido la primera entrada. Creo que no se hubiera activado. Por el spread no se hubiera activado. Mi stop loss, encima de la zona. Mi TP, primero hasta esta zona, y el segundo hasta esta zona, y el tercero pues tendríamos que buscarlo acá a la izquierda. En mi temporalidad de 15 minutos, busquemos una ineficiencia acá a la izquierda. Esto casi llega. Ahí lo hubiéramos podido estimar. Un stop loss relativamente un poco alto, pero hubiera dado 1.95. Seguimos con la armonía. Ruptura de estructura de mercado. Entrada. Stop loss por encima de la zona. Mismo objetivo, está allá abajo. Luego tenemos ruptura, estructura, ruptura, estructura, ruptura, estructura. Tenemos ineficiencia.
stop loss por encima de la zona. ¿Listo? ¿La compra lo hubiéramos podido tomar? No, no lo hubiéramos podido tomar. ¿Por qué? Porque el precio llegó rápido y no me dio una confirmación de entrada de compras. No me la da. A no ser que estuviera mirando una temporalidad de 5 minutos. Si yo estuviera mirando una temporalidad de 5 minutos, ¿sí? Pico, valle, pico y valle. Ah, el precio va a querer llegar hasta dónde? Hasta acá. Está fabricando liquidez, quiere decir que el precio quiere llegar hasta esta zona. Entonces dejo que el precio llegue hasta ahí, me dé un cambio estructural y continuamos hasta que llegue hasta este nivel. Queremos que el precio llegue hasta la zona de allá. Pero por el momento me está fabricando liquidez. Aquí ya hay una toma de liquidez. Esto ya se consideraría una toma de liquidez. Este mechazo es una toma de esta liquidez. Debe confirmarme esa toma de liquidez. ¿Y cómo es una confirmación? Quiebre, venta. De lo contrario, no vende, no vende. ¿Listo? Sería óptimo ya. Vamos a 5 minutos, porque estos puntos de entrada se pueden refinar en 5 minutos. Este a la izquierda no se puede refinar. Este sí se puede refinar un poco más. Este se puede refinar hasta allá. Unos 7 pips. Estuvo súper justo. .8 pips. Y esta tiene esta ineficiencia. Y stop loss. ¿Esto por qué no por encima de la mecha? Pues yo lo puedo asegurar por encima de la mecha. Y si no estoy tan confiado, lo puedo asegurar. O lo puedo colocar por encima de este nivel. Entonces, lo que me baso es que esta mecha ya mitigó parte de esta zona. Esta velita ya mitigó parte de esa zona. Es decir, que en una temporalidad de un minuto, no quiero bajar de una temporalidad de un minuto, aquí va a haber una ineficiencia que no se ve a simple vista. Aunque hagamos el ejercicio. Y acá está, esto, el precio ya fue cerrado, la de atrás ya había cerrado. Voy a borrar el de atrás para que se vea un poco más claro. El precio ya había cerrado, pero esta, ¿sí?, no había sido cerrada, ni esta había sido cerrada. ¿Sí? La de abajo está bien. Y mi stop loss por encima de este. Ahora, la compra. Vamos en venta, ruptura. Hace la ruptura, el precio eficiente, y por nada no se da. No se dio. Y objetivo, este nivel, y el siguiente objetivo, este nivel. Es decir, que en esta zona puedo seguirle nuevamente monitoreando el precio. A ver si me da otra entrada. Hay una pequeña ruptura, un break-even. Esto ya sería para otro tema. ¿Cómo operar tanto compras y ventas al mismo tiempo? Eso lo dejamos para otro tema. ¿Listo? Entonces, los imbalances, sabemos que entre la vela número 1 y 3 no se estén tocando las mechas. El bloque de órdenes debe romperme estructura, ser una aceleración y tener ineficiencias. La validación de los quiebres estructurales, así sea por un pip, ya es un quiebre estructural. Pero los quiebres estructurales que se den en la mitad de la nada sin ninguna justificación no son quiebres estructurales. Es decir, que aquí hubo un quiebre estructural, pero a este punto no tienen una justificación del por qué. Esto, primero, no es una zona de un quiebre estructural realmente válido. Segundo,
Esto lo podrían considerar como un bloque de órdenes con las tres características, pero porque es una zona que no era una zona sensible, una zona de demanda, el precio continúa su movimiento hacia abajo. Tal vez en el Bitcoin se puede dar ese ejemplo. Sí se puede dar. Aquí tenemos un claro ejemplo. Bueno, asimilemos que aquí hubo un quiebre estructural, que esto lo tomamos como un bloque de órdenes para intentar el precio subir hacia el alza. No hay una continuación del precio, ni siquiera logra romper este punto estructural, pero ¿de dónde estamos partiendo? De este punto, pero en realidad de este punto no quebró este nivel de acá. Además que este punto ya había sido agotado por esta zona. ¿Vale? Entonces acá no había nada más que buscar. Pero abajo sí hay una zona interesante para empezar a perseguir el precio de compras. Entradas de reversión, pues si sé que me está rompiendo este punto estructural y me va a romper este punto estructural, busco un cambio estructural de mi temporalidad de 15 minutos o 5 minutos que se me alinee y compro. ¿Listo? En este escenario se ve un ejemplo. Ya me rompió el máximo anterior. Espero mi ruptura. Rompe con bastante fuerza. No alcanza a llegar al clímax. Vuelve a romper. Entrada en este punto. Rompe. Busco ineficiencias. Continúo. Rompe. Aquí el precio fue muy eficiente. La única zona era esta, pero esta zona por ser tan cerca yo no lo veo. Entonces espero el siguiente rompimiento y vuelvo y continúo hasta que finalmente llegue a mi zona principal. Una vez llegue a mi zona principal, esta zona de ventas ya la descarto. Y cualquier zona de ventas hacia arriba ya la empiezo a descartar. ¿Listo? Entonces chicos, vayan a cualquier par y hagan el mismo ejercicio. Pares en una temporalidad de 1 hora y empiecen a sacar picos y valles relevantes. Hagamos este ejercicio. Rompimiento, pico, valle relevante, rompimiento, pico, valle relevante, rompimiento, pico. Ah, bueno, pero no me ha generado un valle. Liquidez. Punto. ¿Sí? Y de ese punto, pendiente a esta zona y pendiente a esta zona. Pues, entendiendo que el precio me ha generado un rompimiento de esa estructura y que no ha hecho su respectiva corrección, cuando empiece a hacer una corrección, por ejemplo, que elimine este máximo, tendríamos este mínimo, me rompe este mínimo, hasta esta zona. ¿Vale? Podemos fijarnos un poquito hacia la izquierda. ¿Qué tenemos en ese punto? Liquidez. Pues la teoría de la liquidez es que me elimine esa liquidez. Quiero que el precio suba más, yo espero que el precio suba más, para finalmente entrar en esa posición correctiva. Suba un poquito más, que me elimine estos máximos, hasta que llegue finalmente este nivel. La pregunta es, este pico, ¿a quién corresponde? Necesitamos ampliar un poco más. Pues, en teoría, nos vamos a semana para confirmar la imagen. ¿Sí? Eso quiere decir esto. Voy a borrar esto, no me sirve. Y vemos que a nivel semanal no hay ineficiencia, y la única ineficiencia es este punto que me ha roto este punto estructural hacia la baja, que está queriendo hacer una corrección, que efectivamente está rellenando su ineficiencia, se está rellenando
esta ineficiencia que ya pues, prácticamente la ha terminado de rellenar, le queda solamente este porcentaje, el 50% de esta mecha. Mismo ejemplo, que si el precio llega con una envolvente, me genera esta ineficiencia acá, en mis temporalidades, entenderé que si quisiera hacer la corrección hasta allá arriba. Bueno, esto ya sería un poco macroeconómico. No nos interesa hasta allá, solamente nos interesa este último fractal. Estamos dentro del último fractal. Es todo esto. Y queremos que subo, elimine, vendo, 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 compro, compro, compro. Me elimina, ya no compro más, vendo, 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 nuevamente compro y así sucesivamente. Preguntas. Listo, chicos, si tienen alguna pregunta, no importa si sea insignificante, háganla, porque lo que me gusta es que no se vayan con la duda, que no se vayan con esa duda. El USCAT está muy interesante. Bueno, aquí hay un caso práctico también. Es rompe y este era ¿qué? El generador. Yo se los envié al grupo, que iba a llegar hasta este punto, pero no ha dado ninguna confirmación de venta. Todavía no ha dado la confirmación de venta. Es decir, que estamos próximos a tener una venta, pero acá en esta zona, que era su primera zona sensible, no dio la venta. Entonces, entre este punto hacia arriba tenemos su siguiente nivel, que sería el clímax. Vamos a buscar una ineficiencia próxima. Y la próxima ineficiencia es acá. Todos estamos muy cerca al precio. Pues no vamos a tomar una venta así porque sí. Tenemos espacio de caída, bastante. Tenemos bastante espacio de caída. Pero no es momento todavía de meter la venta, todavía no. Me gustaría que llegara un poco más, ¿sí? Un poco más hacia el alza. Me gustaría que llegara un poco más arriba. Que hay una pequeña ineficiencia. Me gustaría más que llegara hasta este nivel. Y si me da la confirmación, ahora sí, venta. ¿Hasta dónde? Pues miremos, acá una zona de venta. ¿Sí? Esto fue un precio eficiente, no hay ineficiencias. Esto fue un precio eficiente, no hay ineficiencias, que sería una venta hasta acá. Pero su primer obstáculo para caer hasta este punto va a ser este nivel. Es decir, que aquí es un nivel potencial para continuar en compras que impulsa el precio hasta allá. Eso en primera, digamos que en primera instancia. Y segundo, que este punto de la izquierda se me ha convertido en un punto de soporte y resistencia institucional. Que esto lo utilizan como una especie de trampolín para impulsarse hasta acá y nuevamente caer. ¿No? El precio lo que está haciendo es esto. Tenga mucho cuidado porque el canadiense empieza a piñarse, rompe las estructuras y luego con una vela siempre saca liquidez. Este par canadiense siempre hace lo mismo, elimina la liquidez con una vela y luego ahí sí continúa su movimiento. Entonces acá, próximas noticias del canadiense, va a haber una toma de liquidez y finalmente veremos el movimiento genuino. ¿Listo? No quiere que se vaya a dar así lento, no. Puede ser muy rápido, puede ser muy consecutivo. Si no da la entrada, por ejemplo, si no toma la entrada desde bien arriba, no importa que no tome la entrada desde bien arriba. Llegó acá, fue muy rápido,
no lograron tomar esta entrada, esperen la siguiente y entran con la armonía del precio. ¿Vale? A nivel diario, ¿qué está haciendo? A nivel diario está rompiendo. Esta es la zona que le va a causar, porque les decía, esta va a ser la zona principal que va a querer romper. ¿Por qué? Porque estaba rellenando este punto, zona sensible, esperemos la evolución del precio. Si en caso tal que no da ninguna de las confirmaciones, nunca rompe la estructura hacia la baja y me rompe este punto, rompe una corrección y continuamos para eliminar esta zona mayor. Esto, pero ya, eso ya sería en muchos días. Para operativa intradía todavía me sigo en la postura, por lo menos tener una corrección de unos 100 pips aproximadamente. Bueno chicos, eso fue toda la clase por el día de hoy, espero que les haya gustado y nada, nos veremos en una próxima ocasión. El USCAT de ventas, sí, el USCAT, pero todavía no estábamos para ventas. Sí quedó grabado. Muchas gracias, Manuel. Muy buena la clase, muy interesante. Con muchísimo gusto. Listo, entonces vayan a hacer ejercicios. Otro que se me pasaba por decirles es, busquen diferente a los pares del Euro-USD y el GBP y el AUD-USD, busquen pares que ustedes vean armonía, ¿sí? Que ustedes tomen una temporalidad y empiecen a encontrar esa armonía. Un ejemplo, me parece muy bueno, el GBP-CAT. Yo veo ruptura, corrección, ruptura, valle, una mínima corrección, una ruptura, vuelvo acá hasta el clímax, nuevamente un triple piso, luego otra ruptura. Sí, bueno, no lo veo como tan chévere. Y ustedes dicen, bueno, no está tan chévere, pasan al siguiente par hasta que encuentren un adecuado. Ven, todo este movimiento impulsivo, ok, se ve chévere. Esto, tenemos una fractalidad interna que es fácil a la lectura, o sea, ha dado profit, ruptura entrada, ruptura aquí pues no llegó hasta allá, entonces tomamos esta entrada. Ahora rompe, no da la entrada, hubiera llegado más o menos hasta acá, se da esta entrada pero luego pasa a aquí, luego tenemos este movimiento hacia el alza. ¿Sí? Encontrar pares que vayan entendiendo, fáciles. Si no está fácil, si no lo entienden, descarten. El Euro GBP, este también. A ver, este también. De ruptura, corrección, ruptura, corrección, ruptura. Aquí hay una ruptura, pues ya hizo la corrección. Esperamos ruptura y que haga una corrección, ruptura, una corrección. ¿Hasta dónde va a llegar? Y llegar hasta acá. Oh, ese está chévere. Muy bien, este es el generador que rompe. Prácticamente sería todo un movimiento continuo. Pues aquí atentos, confirmación de entrada o hasta el máximo de este nivel. Se mueve muy bien, la verdad, este par se mueve muy bien. Valle, corrección. Este fue el que rompe. Esto es mucho más entradía, pero este es el que rompe. Este es el que rompe. Este es el que rompe. Aquí parte del rompimiento. Aquí hay una perforación, más que una toma de liquidez, pero continúa. Así está. Como vemos, se ve fácil. Solamente hay que buscarle un poco más de
Esto aquí viene en eficiencia, esto sería prácticamente el clímax. Es el que rompe, este ya fue agotado. Tenemos todo este movimiento, ¿sí? Este es el que rompe, entonces este. ¿Listo? Se ve muy armónico, este par tiende a tener armónico. Y cuando hay un poco más de confusión, pueden pasar a la temporalidad de 4 horas. Desde 1 hora. Igual, vamos a tratar de buscar lo mismo. Rupturas de continuación, armonía del precio. Aquí está fabricando liquidez. Última oportunidad para reaccionar el precio sería acá, por encima de esta zona. Continúe cayendo. Esto es un poco más extendido. Sí, prueben pares. El oro también, para este ejercicio que les acabo de hacer, también me pareció muy muy bueno. Ruptura. Este es el que sale. Tenemos el generador, ruptura. Presión no continuó. Ok. Entonces aquí tenemos un cambio. Esta sería una oportunidad para continuar como esta armonía tendencial. Llegué hasta este punto. Igual acá arriba tenemos una zona relevante. Pero de la zona relevante pues sabemos que esto es liquidez y que esta zona por encima, en caso que no llegue a respetar esta, pues tenemos esta zona para continuar de venta. Esto prácticamente está queriendo hacer una corrección de su temporalidad ya un poco más fuerte. Listo, chicos, entonces practiquen con los diferentes, con los pares que a ustedes más les gusten, pero sálganse del euro USD y del GBP USD, ¿sí? Intenten mirar otros pares y que quizás otros pares sean la solución para muchos problemas de ustedes. Sí, casi la mayoría se les enseña que el euro, que el GBP, que el euro, el GBP, y no. Por lo general, a mí cuando yo inicié hace muchos años, las operaciones con el AUD USD nunca me funcionaron. Nunca. ¿Sí? Nunca me funcionaron. ¿Sí? No porque no supiera bien operar, sino porque a veces no lo entendía bien. Entonces yo empecé a descartar pares y dentro de esos pares yo descarté bastantes. Me va bien las libras, los euros, algunos canadienses, pero los más fuertes que yo tengo es el S&P 500, el Nasdaq, el US30, el oro, aunque le tengo reserva un poco al oro, pero lo opero y de vez en cuando opero el GBP USD y el euro USD, ¿vale? Bueno, que esto fue una clase pasada. Estábamos haciendo el mismo escenario, queríamos una ruptura de esta estructura, tomar una venta en este punto. Aquí era pues la teoría de lo que se estaba esperando. Se da el movimiento, la eliminación de estos máximos. Realmente no tomé esta entrada, pero miren, aquí está toda la teoría H4, H1, diario, estaban alcistas, esperamos un cambio estructural que por lo menos llegara hasta este nivel y que tendríamos este nivel basándonos nuevamente en 1 hora, es decir, ruptura de estructura del mercado, desde aquí parte de esta ruptura de estructura del mercado y ahora esperamos que por lo menos llegue un poco más abajo. En caso tal, esto ya es fabricación de liquidez. Aquí tenemos una falla estructural, dos fallas estructurales. Queremos, o lo que yo espero, no es que el precio suba, no, lo que yo quiero es que el precio caiga, que me elimine estos mínimos y ahora sí, elimine estos máximos. Es una especie de apiñamiento. Vamos a dejarlo ahí para futuro ver cómo se termina ese rollo. Y nada, chicos, gracias por conectarse y nos vemos en la próxima ocasión.